Solía pensar que el amor llegaría silenciosamente como una brisa cálida en una mañana de primavera, sutil y amable. Pero el día que conocí a Adrienne Blake llegó como un rayo. Era una tarde de martes, de esas en las que el cansancio te agarra tras un largo día de clases. Subí al autobús haciendo malabarismos con mi mochila y una vieja bolsa de lona con la mirada baja, lista para desconectar hasta mi parada. Toma asiento, dijo una voz grave. Levanté la vista. Él estaba allí, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo gris marengo que parecía sacado de una portada de revista, no del transporte público. Su sonrisa era relajada, cálida y encantadora. Gracias, murmuré, deslizándome en el asiento. Esperaba que sacara su teléfono y me ignorara, pero se quedó cerca, agarrado a la barandilla, mirándome con curiosidad. No pareces de por aquí, dijo con ligereza, casi con cautela. Parpadeé un poco sorprendida. Soy estudiante, especialista en idiomas en la Universidad de Texas. Eso lo explica todo, dijo, observándome lo justo para que me sintiera notado, pero no incómodo, seguro, pero cauteloso. Perdón, quizás suene raro. Sonreí un poco a mi pesar. Se rió suavemente, con cariño, de verdad, como si de verdad le importara lo que yo pensara. Hablamos todo el camino hasta mi parada de nada. Cafeterías, parques favoritos, cómo el clima de Texas no se decidía si quería ser verano o invierno. Cuando el autobús paró con un silbido, me dispuse a desaparecer de nuevo en mi tranquila vida, pero me gritó, «Espera, ¿me das tu número? Me gustaría volver a verte». Normalmente habría dicho que no. No era de las que le dan su número a un desconocido, pero algo en la forma en que me miró, como si fuera la única persona en ese autobús, me hizo asentir. Claro. La noche siguiente me encontré frente a un restaurante donde no tenía por qué estar. De esos lugares con una suave iluminación dorada, coches elegantes esperando en el valet parking y una matraé que te miraba como si ya supiera tu historial crediticio. Dudé, alisándome el sencillo vestido negro, y entonces apareció Adrián, sonriendo como si yo fuera justo a quien él quería ver. «Te ves increíble», dijo, besándome el dorso de la mano como un caballero de la vieja escuela. Cenar con él fue como entrar en otra vida. Pidió vino que no pude pronunciar y me contó historias de su infancia en Europa, de sus padres adoptivos, Robert y Elena Dupont, que vivían principalmente en París y Ginebra, viajando entre exposiciones de arte y eventos benéficos. Dijo que regresó a Texas porque quería reconectar con sus raíces. Lo escuché fascinado, no presumía, simplemente compartía conmigo, como alguien que me confiaba partes de sí mismo, y cuando me preguntó por mí, mis clases, mi familia, mis sueños, me escuchó de verdad. Para cuando me acompañó al coche, me di cuenta de algo extraño. Quería volver a verlo. Desde entonces fuimos inseparables. Las sesiones de estudio se convirtieron en citas para tomar café. Las citas para tomar café se convirtieron en excursiones de fin de semana y las excursiones de fin de semana en llamadas nocturnas que se alargaban hasta el amanecer. Adrián tenía esa forma de hacerme sentir importante, como si no fuera solo una universitaria más agotada con las tareas y el trabajo a tiempo parcial. Me mandaba mensajes de buenos días antes de que sonara la alarma y de buenas noches mucho después de que me hubiera dormido. Me hacía reír cuando estaba estresada. Me traía café los días que creía que no podría soportar una clase más, y una vez se presentó en mi apartamento con flores sin más. No tardó en empezar a hablar del futuro. «Deberías conocer a mis padres», dijo una noche mientras estábamos sentados en el balcón de su apartamento en el centro, con las luces de la ciudad brillando bajo nosotros. «Te adorarán. Siempre han querido que encuentre a alguien especial». Parpadeé, sorprendida por lo rápido que iba todo, pero en el buen sentido. «¿Estás segura? O sea, solo llevamos saliendo el tiempo suficiente». Me interrumpió con una sonrisa. «Créeme, Sara, eres diferente. Nadie me había dicho eso antes, no así, y entonces me di cuenta de cuánto me gustaba oírlo. Por primera vez en años, permití creer que podía tener un amor seguro y quizás incluso duradero. Antes de que llegara Adrián, mi vida era sencilla, quizás demasiado sencilla. Crecí en un pueblito a las afueras de Austin, de esos lugares donde todos sabían tu nombre y casi todo lo que hacías. Mi infancia no fue perfecta, pero sí honesta y un poco difícil a veces.
Mi madre, Patricia, aunque todos la llaman Patty, era de esas mujeres que estiraban el dinero como por arte de magia. Trabajaba muchas horas en el supermercado local, reponiendo los estantes, atendiendo la caja registradora, haciendo lo que fuera necesario para que lleváramos comida a la mesa. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. No hubo llamadas ni tarjetas de cumpleaños, solo ausencia, como si alguien hubiera hecho un agujero en nuestras vidas y lo hubiera dejado ahí. Mamá nunca dijo nada malo de él, pero podía ver cómo se le endurecía la mirada cada vez que alguien mencionaba su nombre. No podía darse el lujo de la amargura. Tenía 2 hijas que criar y lo hacía sola. Luego estaba Jenna, mi hermana 3 años mayor. Era mi heroína, segura de sí misma, elegante e imparable. Jenna era bailarina, y no una bailarina cualquiera. Ganaba concursos, la invitaban a presentaciones regionales y hablaba de mudarse a Nueva York algún día. Verla actuar era como ver a alguien volar. Entonces ocurrió el accidente. Una tarde lluviosa, una carretera resbaladiza y un conductor que no pudo frenar a tiempo lo cambiaron todo. La pierna izquierda de Jenna recibió la mayor parte del impacto. Los médicos la salvaron, pero su carrera se fue al traste. Intentó durante meses seguir adelante, seguir bailando a pesar del dolor, pero finalmente lo dejó. Y entonces su prometido se fue. Dijo todo lo correcto. No eres tú, soy yo, y simplemente no soporto verte así. Pero la verdad era más simple. Él no quería una vida con alguien que ya no supiera bailar. Jenna se encerró en sí misma después de eso. Dejó de actuar, dejó de salir con alguien, dejó de vivir, en cierto modo. Algunos días estaba bien, bromeando y charlando como en los viejos tiempos, pero la mayoría de los días se quedaba en su habitación con los auriculares puestos, fingiendo que el mundo exterior no existía. Creo que verla pasar por eso fue lo que me hizo ser cautelosa con las relaciones. Me dije a mí misma que estaba centrada en los estudios, en estudiar para obtener una licenciatura en lengua y literatura españolas, pero en el fondo tenía miedo de darle a alguien ese poder sobre mí. Aún así, había una parte de mí que anhelaba algo real, no solo una aventura, no solo un novio, sino alguien que me viera, que se quedara. Probablemente por eso Adrián se sentía como un milagro. Entró en mi vida con su sonrisa amable y su voz cálida, y por primera vez en años no me sentí agobiada por todo lo que había visto salir mal. Mamá se dio cuenta antes que nadie. Un domingo dejó la cuchara y me miró fijamente. Últimamente sonríes más, dijo, medio acusadora, medio burlona. ¿Hay un chico involucrado? Quise negarlo como solía hacer cuando lloraba, pero en vez de eso me reí y asentí. Sí, mamá, hay alguien. Me observó un buen rato como si estuviera dudando entre alegrarse o preocuparse. Finalmente suspiró y dijo en voz baja, solo prométeme una cosa, Sara, cuida tu corazón. Vale más de lo que crees. En ese momento pensé que solo estaba siendo protectora. No sabía cuánta razón tenía. Cuando Adrián me invitó a cenar con sus padres, estaba nerviosa pero también emocionada. Conocer a la familia de alguien significaba algo. Significaba que ya no éramos una simple cita. Significaba que él iba en serio. Son un poco diferentes, dijo con una sonrisa mientras conducía su coche por carreteras sinuosas. Crecí en Francia, viví por toda Europa, te gustarán. Esa palabra diferentes resonó en mi cabeza todo el día. Mi compañera de piso, Emily, me dio un consejo extraño antes de irme. Si hablan francés, finge que no lo entiendes. La gente dice cosas cuando cree que no puedes seguirles la corriente. Casi me río. Emily, no lo hablo con fluidez. Solo cursé francés para principiantes como asignatura optativa. Exacto. No dejes que sepan que entiendes ni un poquito, dijo, moviendo el dedo. Solo sonríe y asiente. Créeme. Así que eso fue lo que decidí hacer. La casa de los Dupont parecía sacada de una revista de arquitectura. Líneas modernas y elegantes, suavizadas por una cálida iluminación con obras de arte europeo enmarcadas en las paredes. Elena Dupont nos recibió en la puerta, una mujer alta y elegante, con el pelo con mechas plateadas recogido en un moño perfecto. Robert, su marido, nos seguía en silencio, pero con una mirada inquisitiva que me hizo enderezarme un poco. Benu, Elena, dijo con cariño, besando a Adrien en ambas mejillas antes de volverse hacia mí. Y tú debes ser Sara. Sonreí y murmuré. Hola. Adrien añadió rápidamente. Habla casi todo inglés, mamá. La sonrisa de Elena se suavizó, pero algo brilló en sus ojos. ¿Interés? ¿Diversión? No lo supe distinguir.
Nos sentamos en una larga mesa de roble, dispuesta como un cuadro, cubiertos pulidos, copas de cristal, velas parpadeantes. Al principio todo parecía casi perfecto. Elena hizo preguntas educadas sobre la escuela y la familia. Robert asintió, añadiendo de vez en cuando algún comentario breve. Adrien mantenía una mano apoyada ligeramente sobre la mía, como para recordarme que pertenecía allí. Pero entonces, a mitad del postre, Elena miró a su marido y cambió al francés. Nespa, no sabe por qué la necesitamos, ¿verdad? Me quedé sin aliento, pero mantuve la cara impasible, fingiendo no haber entendido nada. Adrien respondió rápidamente, también en francés. Lluvia no innata. No, no sabe nada. Elena sonrió levemente. Tomó otro sorbo de vino y volvió a hablar en inglés, halagando mi vestido como si nada. Forcé una sonrisa educada, pero por dentro me latía con fuerza el corazón. ¿Necesitarme para qué? El resto de la cena pasó en un abrir y cerrar de ojos. Asentí cuando debía, sonreí cuando me pareció oportuno, todo mientras repasaba esas palabras en francés una y otra vez. De vuelta, Adrien estaba alegre y me preguntó qué pensaba de sus padres. Son muy sofisticados, dije con cautela, el río entre dientes. Sí, pueden ser intimidantes. No te lo tomes como algo personal, simplemente han vivido en un mundo diferente durante tanto tiempo. Asentí, mirando por la ventana, pero no podía quitarme esa sensación, como si acabara de entrar en algo que no entendía. Esa noche, tumbada en la cama, susurré en voz baja las palabras que había oído por casualidad. No sabe por qué la necesitamos. Fuera lo que fuese que eso significara, no se trataba de amor, ni de aceptación, ni de familia. Se trataba de que yo les fuese útil de alguna manera. Y por primera vez desde que conocí a Adrien, una fría brizna de miedo se coló entre la calidez que sentía por él. 2 semanas después de aquella cena, Adrien me sorprendió con una idea. Escapémonos este fin de semana, dijo, apoyándose tranquilamente en la encimera de mi cocina. Solos tú y yo. Reservé una cabaña en las colinas. Te vendría bien un descanso. A ambos nos vendría bien. A primera vista sonaba perfecto, tranquilo, romántico, lejos del estrés escolar, y el eco de las palabras de Elena seguía grabado en mi cabeza. Dudé, pero Adrien lo notó y me tomó la cara con suavidad. Has estado tenso últimamente. Déjame cuidarte por una vez. Asentí lentamente. Vale, sí, eso suena bien. El viaje en sí fue precioso. Colinas ondulantes, flores silvestres meciéndose con el cálido viento texano y Adrien tarareando suavemente la radio. Parecía completamente a gusto, como si este fuera solo un paso más en nuestra relación. Quería creerlo. Al llegar, salí y parpadeé al contemplar la vista. La cabaña parecía sacada de una revista de viajes. Un porche envolvente de madera y piedra, y más allá un lago resplandeciente que reflejaba el sol dorado del atardecer. Increíble, ¿verdad? Dijo Adrien, rodeándome la cintura con un brazo. Vamos, desempaquemos y preparemos la cena. Dentro el lugar era aún más lujoso. Chimenea, alfombras suaves, una cocina ya equipada. Adrien abrió una botella de vino tinto y me sirvió una copa. Por nosotros, dijo con una cálida sonrisa. Hablamos, reímos, cocinamos juntos y por un rato olvidé esa vocecita que me molestaba, hasta que noté la frecuencia con la que me rellenaba el vaso. Para cuando me senté, sentía la cabeza ligera. Adrien, estoy cansada. Mis palabras salieron espesas, mi visión se desvió. Estuvo a mi lado en un instante, bajándome con cuidado al sofá. Dispara, solo descansa, susurró con voz tranquila y extrañamente distante. Desperté con el olor a madera húmeda y algo metálico. Me palpitaba la cabeza y no podía mover las manos. Estaban atadas a la espalda. Estaba en un frío suelo de hormigón en lo que parecía un sótano. Por un momento no pude respirar. Entonces oí la voz de Adrien, tranquila y pausada, desde arriba. Sí, está lista. Todo está en su lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Está lista. ¿Lista para qué? Torcí las muñecas, haciendo una mueca de dolor al sentir las cuerdas clavándose en mi piel. Adrien, ¿qué haces? Mi voz se quebró, presa del pánico. Apareció en lo alto de las escaleras, bajando lentamente, con una expresión suave, casi tierna pero equivocada. Sara, no lo entiendes ahora, pero lo harás. Esto te cambiará la vida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Desátame, Adrien, por favor. Sea lo que sea, no tiene gracia. Se agachó frente a mí, apartándome un mechón de pelo para la cara. Confiaría en mí, pronto me lo agradecerás.
Y en ese momento, mirando al hombre que creía amar, supe dos cosas. No era quien creía y si no salía, quizá no volviera a casa. Las cuerdas se me clavaban en las muñecas, ardiendo con cada movimiento, pero no me importaba. El pánico lo agudizaba todo, mi respiración, el frío suelo bajo mis pies, incluso el tenue zumbido de los grillos afuera. La voz de Adrienne llegó desde arriba. Vamos, tranquilo. Sí, está lista. Todo está en su sitio. No, no sospecha nada. Se me revolvió el estómago. ¿Está lista para qué? Miré alrededor del sótano. Una bombilla colgante proyectaba una luz tenue sobre las paredes de hormigón. Allí, un clavo oxidado sobresalía del marco de una vieja puerta de madera. Me moví, acercándome lentamente de rodillas, rezando para que las cuerdas no se rompieran lo suficientemente fuerte como para que él las oyera. El pulso me latía con fuerza en los oídos mientras frotaba las cuerdas contra el clavo. Al principio, nada. Luego una cuerda cedió, luego otra, hasta que una mano se soltó. Me quedé paralizada escuchando. Adrienne seguía hablando arriba. Desaté el resto con dedos temblorosos. Luego me deslicé hacia los tobillos. Tenía las manos empapadas de sudor, pero finalmente las cuerdas se soltaron. Las escaleras eran demasiado arriesgadas. Me giré hacia la pequeña ventana cerca del techo. Era estrecha, pero la abrí de un empujón y me arrastré, raspándome los brazos con el marco áspero. Era una noche fría. El aire me golpeó la cara al caer al suelo. Corrí. Las ramas me azotaron los brazos y la cara mientras me abría paso a través del bosque. Un grito hendió la noche. Sara, detente. No es lo que piensas. No me detuve. Me ardían los pulmones. Me gritaban las piernas. Pero seguí corriendo. Cada rama al romperse sonaba como sus pasos acercándose. Entonces, más adelante, una luz, tenue pero real, una cabaña. Corrí hacia ella, tropezando con una raíz y golpeándome con fuerza contra el suelo antes de volver a levantarme. ¡Ayuda!, grité, golpeando la puerta. ¡Por favor, ayúdenme! La puerta se abrió de golpe y un hombre llenó el marco, alto y corpulento, con una sudadera gris. A su lado, un molinoa belga gruñó en voz baja. Sus músculos se tensaron como un resorte. ¿Qué pasa?, exigió, entrecerrando los ojos. Alguien me drogó, me ató. Viene, por favor. Mi voz se quebró mientras las lágrimas corrían por mi rostro. El hombre no dudó. Se hizo a un lado, me jaló hacia adentro y me dio una orden brusca. Duke, vigila. El perro salió disparado, ladrando ferozmente en la noche, desde algún lugar detrás de nosotros. Adrienne maldijo y se retiró en silencio. El hombre cerró la puerta de golpe, cerrándola con llave. Ya estás a salvo, dijo con firmeza, observándome de pies a cabeza. Estás temblando, siéntate. Me desplomé en una silla de cuero desgastada, con el cuerpo temblando sin control mientras la adrenalina me abandonaba. ¿Quién te ató?, preguntó, arrodillándose para mirar las quemaduras de la cuerda en mis muñecas. Mi novio, Adrian Blake, balbuceé. No es quien creía, dijo. Me estaba ayudando, pero mi voz se apagó al darme cuenta de la realidad. Había confiado en la persona equivocada y casi me lo había costado todo. El hombre apretó la mandíbula. Me llamo Mark Bennett, vivo aquí, ahora soy exmilitar. Búsqueda y rescate. Estás a salvo aquí. Gracias, susurré mientras volvía a llorar. Lo primero es llamar al sheriff. Tomó su teléfono y marcó, hablando rápido y eficientemente. Al terminar me dio una manta y se acurrucó a mi lado otra vez. Ya estás bien. Lo que sea que haya planeado, se acabó. Pero en el fondo no estaba tan segura. Adrienne tenía una razón para lo que hizo, y hasta que no supiera cuál era, no me sentiría realmente libre. Los agentes llegaron 20 minutos después. Para entonces, mi mamá y mi hermana también habían llegado. Mark las había llamado cuando me quedé sin palabras. Mamá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Ya estás a salvo, cariño, susurró, pero incluso mientras me aferraba a ella, un pensamiento seguía resonando. ¿Por qué me necesitan? Todavía no tenía una respuesta. La oficina del sheriff se sentía más fría que la noche afuera. Un agente me envolvió los hombros con una manta mientras me sentaba bajo las fuertes luces fluorescentes, intentando mantener la respiración tranquila. Tómese su tiempo, señorita Mitchell, dijo un agente con suavidad. Empiece desde el principio. Así que cumplí todos los detalles. Conocer a Adrien, enamorarme, cenar con sus padres, las palabras en francés que se suponía que no debía entender y finalmente despertar atada en un sótano.
Cuando terminé, hubo un largo silencio. El investigador principal, el detective Harris, golpeó su libreta con el bolígrafo. Dijiste que entendías algo de francés. ¿Qué oíste exactamente? Lo repetí con cuidado. No sabe por qué la necesitamos, ¿verdad? Y la respuesta de Adrien, no, no sabe nada. Harris intercambió una mirada con otro agente. Eso concuerda con la información que hemos estado recopilando. Fruncí el ceño. ¿Información sobre qué? Se inclinó hacia adelante. Adrien Blake no es solo un novio encantador. Sus padres adoptivos, Robert y Helena Dupont, están siendo investigados discretamente por fraude internacional. ¿Fraude? Se me quebró la voz. Se han hecho pasar por consultores humanitarios, afirmando ayudar a familias adineradas a localizar a sus familiares desaparecidos. Cobran millones, pero en la mayoría de los casos no encuentran a nadie. Y cuando entregan a alguien, la mirada de Harris se cruzó con la mía, firme y seria. Entregan a la persona equivocada, un doble. Se me encogió el estómago. Un doble como yo. Harris asintió. Uno de sus clientes es Víctor Rayavins, un multimillonario que perdió a su hija pequeña hace años. Dicen que sigue desesperado por encontrarla y dispuesto a pagar lo que sea. Tu parecido con ella es asombroso. La habitación se inclinó por un momento. Así que, Adrien, nunca me quiso. Te tenía en la mira, dijo Harry sin rodeos. Se ganó su confianza, se aseguró de que te involucraras emocionalmente y luego planeó entregarte a Rayavins como su hija desaparecida. Habrían falsificado suficientes documentos para que pareciera real. Un escalofrío me recorrió tan profundo que sentí que nunca volvería a entrar en calor. Por la mañana los agentes habían invadido la cabaña donde Adrien me había llevado. Encontraron las cuerdas, el vino con sedantes y una bolsa de lona llena de documentación falsa, incluyendo un pasaporte con mi foto, pero a nombre de otra persona. Robert y Helena fueron arrestados en un pequeño aeródromo privado cuando intentaban abordar un avión con destino a Francia. Adrien fue capturado horas después, escondido en un almacén abandonado. Cuando lo trajeron, yo todavía estaba en la comisaría prestando declaración formal. Parecía tranquilo, casi resignado. Sara, dijo en voz baja mientras lo dejaban pasar esposado, no tienes que odiarme, te estaba dando una vida mejor. Lo miré atónito. ¿A eso le llamas una vida mejor? ¿Drogarme? ¿Mentirme? ¿Venderme como si fuera su propiedad? Por primera vez, un destello de algo cruzó su rostro. Quizás vergüenza, quizás arrepentimiento, pero desapareció en un instante cuando se lo llevaron. El FBI intervino en cuestión de días. Resultó que no era la primera vez que los Dupont intentaban algo así. Habían cometido estafas similares en Europa, intercambiando dobles por herederos desaparecidos. La mayoría de las víctimas estaban demasiado avergonzadas o traumatizadas como para denunciar, pero no iba a quedarme callada. Di mi declaración a quien la necesitara. Asistí a interminables horas de entrevistas y declaraciones, y cada vez que hablaba sentía que recuperaba una parte de mí que Adrien había intentado robarme. Aún así, las noches eran duras. Me despertaba jadeando, pensando que seguía en ese sótano, todavía atado, todavía escuchando la voz de Adrien, diciéndome que le daría las gracias más tarde. Mark Bennett, el hombre que me salvó, pasaba a menudo solo para ver cómo estaba. A veces ni siquiera decía mucho, simplemente se sentaba en el porche conmigo mientras Duke, su molinoa belga, yacía a nuestros pies. De alguna manera, esa silenciosa compañía me hacía respirar mejor. Era libre, pero aún no me sentía segura. Todavía no. Las semanas posteriores al arresto de Adrien se confundieron. Estaba a salvo, pero la seguridad no era como esperaba. Cada noche me despertaba sobresaltada, convencida de que seguía en ese sótano, aún oyendo su voz susurrar. Me lo agradecerás más tarde. Mamá intentó ayudar de la única manera que sabía, cocinando. Cada vez que me daba la vuelta había otra cazuela en el refrigerador o un pastel recién hecho enfriándose en la encimera. Jenna también lo intentó, al principio con torpeza, pero poco a poco empezó a abrirse a su propio dolor. No te merecías eso, me dijo una tarde con los ojos vidriosos, y yo tampoco merecía lo que me pasó. Quizás ambos debamos dejar de culparnos por lo que hicieron los demás. Sus palabras se me quedaron grabadas, pero fue Mark quien me ayudó a recuperar el aliento. Apareció en mi porche una noche, con Duke trotando alegremente a su lado. Pensé en pasar a ver cómo estás, dijo, rascándole las orejas al perro. A ver cómo estás.
Me encogí de hombros, sin poder ocultar lo cansada que me sentía. Algunos días están bien, otros no tanto. Mark sintió como si entendiera más de lo que podía expresar con palabras. Es normal, la curación no es ordenada, es desordenada y lenta, y eso está bien. Su voz tenía un peso de experiencia que no había notado antes. Finalmente, me contó por qué. Años antes, su esposa y su hija pequeña habían muerto en un accidente de coche. Después de eso, dejó el ejército y se mudó a la zona montañosa, prefiriendo la soledad a cualquier otra cosa. No soportaba que la gente me mirara como si estuviera destrozado, admitió una noche mientras paseábamos a Duke cerca del lago. Así que salí aquí, donde nadie me conocía. Lo miré y me di cuenta de que entendía lo que significaba sentirse seguro e inseguro a la vez, querer conectar pero temerlo. Durante las siguientes semanas hablamos más. A veces de cosas importantes, como el duelo, la confianza, empezar de nuevo, y a veces de cosas pequeñas, como qué cafetería tenía los mejores rollos de canela. Pero cada conversación me hacía sentir segura. Mark no intentó arreglarme, no me dijo que sonriera ni que pasara página, simplemente me dejó en paz. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, tiñendo todo de dorado, Mark dijo algo que me dejó paralizada. Eres más fuerte de lo que crees. No solo sobreviviste, Sara, corriste, luchaste, saliste adelante. Esa es la determinación que la mayoría de la gente nunca encuentra. Tragué saliva con dificultad. No me siento fuerte. No hace falta sentirlo para hacerlo, dijo en voz baja. Con el tiempo encontramos maneras de ayudarnos mutuamente. Me animó a volver a dar largos paseos sin entrar en pánico con cada rama que se rompía. Y yo lo animé a reconectar con la gente, a dejar entrar a alguien de nuevo. Entonces ocurrió un giro inesperado. Con la ayuda de los antiguos contactos de Mark en el ejército, localizamos a Julia, la verdadera hija desaparecida de Víctor Rayavins. Ver a padre e hija reencontrarse tras décadas separados fue abrumador, no solo para ellos, sino también para mí. Me recordó que no todo termina en traición, algunas cosas aún pueden ser buenas. Esa noche, sentada en el porche con Mark y Duke, sentí algo que no había sentido desde antes de Adrien: paz. Mark me dio una taza de café y dijo en voz baja, casi con timidez: «Sabes, me gusta tenerte cerca». Por primera vez en mucho tiempo sonreí, una sonrisa de verdad. A mí también me gusta estar cerca. Y en ese momento, con Duke acurrucado a nuestros pies y las estrellas extendiéndose infinitamente sobre nosotros, comprendí algo poderoso. Ya no tenía miedo, ni de Mark, ni de confiar en alguien nuevo, y quizá ni siquiera de mi propio futuro. Las estaciones cambiaron mientras mi vida se reconstruía silenciosamente. Lo que antes parecía una oscuridad permanente se transformó lentamente en algo más brillante y seguro. Mark y yo no nos apresuramos, pero de alguna manera aún sentíamos que habíamos estado acercándonos el uno al otro todo el tiempo. Era paciente, firme, el tipo de hombre que dejaba que el silencio significara seguridad en lugar de incomodidad. Una noche, Jenna se paró frente a mí, con lágrimas en los ojos y sin muletas. «Me aprobaron para la fase final de la cirugía», dijo con la voz temblorosa de alegría. Resultó que Víctor Riavans, inmensamente agradecido por haberlo ayudado a reunirse con su verdadera hija, había pagado todos los procedimientos que Jenna necesitaba para volver a bailar. La noche antes de su cirugía, Jenna me tomó las manos y me susurró: «Me salvaste, Sara. Sin ti seguiría escondida. No solo escapaste, también me sacaste de mi propio sótano». La abracé fuerte, dándome cuenta de que la sanación rara vez era cosa de una sola persona. Se extendía por todas partes, tocando a todos tus seres queridos. Meses después, en una cálida tarde de primavera, Mark me llevó al lago cerca de su cabaña. Duke se adelantó corriendo, meneando la cola como si supiera algo que yo desconocía. «Sara», empezó Mark, con un tono de nerviosismo que nunca antes había oído. Pasé años pensando que mi vida había terminado. Ese amor era algo que ya había perdido. Pero entonces llegaste a mi puerta, aterrorizada y valiente a la vez, y me despertaste. Sacó una cajita de terciopelo y la abrió para revelar un anillo sencillo y elegante. «No sé cómo será el futuro, pero sé que quiero afrontarlo contigo. ¿Te casarías conmigo?» Las lágrimas me nublaron la vista mientras susurraba: «Sí». Por un instante todo se detuvo, el viento, los árboles, incluso mi propio miedo, porque en ese momento no estaba rota,
Estaba completa. Celebramos una boda pequeña en el estudio de baile favorito de Jenna, ese al que se había negado a entrar durante años. Ese día volvió a bailar, lenta, cuidadosa, pero radiante, con Mark y yo observándola entre lágrimas. Y un mes después, mientras Mark y yo desempacábamos la última caja de la casita que había estado construyendo, sostenía una prueba de embarazo en mis manos temblorosas, positiva. Esa noche, de pie en el porche, contemplando las estrellas sobre las colinas de Texas, con una mano apoyada en el estómago, susurré: «Ya estamos bien, estamos a salvo». Había pensado que el mundo siempre se sentiría peligroso después de lo sucedido, que la confianza siempre se sentiría imposible, pero me equivoqué. A veces la vida te abre para que algo mejor pueda crecer, y esta vida que casi pierdo finalmente volvió a ser mía,